Hola, buenas, ¿qué tal, señores? ¿Cómo han pasado? Bueno, estamos aquí para ver una clase tutorial acerca de ecosistemas naturales y agroecosistemas, que vimos que algunos ecosistemas naturales y agroecosistemas eh, hay algunas diferencias marcadas, y bueno, para que ustedes conozcan, porque de aquí vienen cuestionantes para lo que es el examen, ¿no? Bueno, ¿qué es un ecosistema natural? Hablando de ecosistema natural, entendemos que es lo que se forja directamente en la naturaleza y que no interviene en la mano del hombre. O sea, porque es natural, se da de manera natural. Y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, riachuelos, donde exista vegetación herbácea, un bosque, por ejemplo, un lago. Son ejemplos típicos de ecosistemas naturales, donde se desarrolla la vida y de una manera natural. En cambio, los agroecosistemas o ecosistemas agrícolas son ecosistemas donde interviene la mano del hombre, donde el hombre prácticamente forja lo que va a existir en ese lugar y que prácticamente hace una presión de selección, les decía yo en clase, donde al seleccionar un cultivo, selecciona los individuos que van a estar ahí. Ya mismo vamos a ver ejemplos de eso. Bueno, un ejemplo claro de un ecosistema, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del maíz. Creo que vamos a utilizar un algodonero más adelante, pero vamos a utilizar bastante el maíz porque es el cultivo más que más se encuentra en la zona. Entonces, en lo que es aquí el maíz, vemos que una vez que nosotros sembramos el maíz, tenemos que tener en cuenta que con el maíz vamos a tener que ver qué clima tenemos, para de acuerdo a eso ver qué tipo de riego se ejecuta, qué insectos tenemos, para de acuerdo a eso a ver qué pesticidas utilizamos, asimismo eh, los nemátodos, virus, hongos, malezas, todo lo que exista aquí y con el fin, al final, vamos a ver o vamos a tener lo que es la productividad, ¿no? Con el objeto de ganar algo económico. Por eso se hacen los agroecosistemas, porque se utilizan como negocio. Así que bueno, entonces vamos a ver unas características para diferenciarlo. Por ejemplo, en lo que es continuidad. En un agroecosistema no hay autoperpetuación, no se autoperpetúan. En cambio, en un ecosistema natural sí. ¿Qué quiere decir autoperpetuar? Que ellos en un ecosistema, bueno, en un sistema natural, como se autoperpetúan, es decir, que no necesitan de nadie. Ellos automáticamente van a estar ahí reproduciéndose y creciendo y la vegetación y la flora y fauna del lugar va a cambiar sin la mano del hombre. En cambio, en un ecosistema, prácticamente todo lo contrario. Todo lo que corresponde o intervenga en la mano del hombre va a ser lo importante. En una selección de vegetación, en cambio, en lo que es un agroecosistema, las plantas las selecciona el hombre. Yo voy a sembrar maíz, voy a sembrar algodón, tomate, pimiento, sandía, no sé, lo que a uno se le ocurra. Y yo lo siembro y automáticamente yo estoy produciendo esto después. En cambio, en un ecosistema natural, nada. O sea, automáticamente la selección va a ser natural. O sea, no va a haber intervención de nada y la selección que exista va a ser natural. Aquí tenemos, por ejemplo, yo selecciono las plantas de maíz, como les decía, acá todo lo que son las plantas que existan en un ecosistema natural van a reproducirse automáticamente sin haber selección. Asimismo, lo que es diversidad de especies. Normalmente cuando yo hago un ecosistema es una sola especie de planta. Yo voy a hacer un monocultivo, se puede hacer. En cambio, en un ecosistema natural hay varias especies de plantas que se dan en el sistema donde estén. Eh, Les decía yo que por lo general en un ecosistema, en un agroecosistema, la finalidad es de producir para vender, ¿no? Por eso existe la monotonía de una sola especie de planta. Pero también hay lugares donde siembran dos o tres especies, o lugares, por ejemplo, que hay fincas, donde hay varias especies de acuerdo a las necesidades de las personas. Pero cuando se utiliza para negocios, por lo general, que eso es lo que es un agroecosistema, normalmente hay una sola especie de planta. La diversidad intraespecífica.
En un agroecosistema la vegetación es uniforme. Yo siembro un día, máximo dos, y la edad de las plantas va a ser similar. En cambio, en un agroecosistema, perdón, en un ecosistema natural, vamos a ver que esto cambia bastante. En un ecosistema natural nosotros no vamos a tener edad uniforme. Es muy raro que se dé el caso de que existe edad uniforme entre unas que otras plantas. Por lo general no se ve esto. Las edades no tienen mucha uniformidad, mejor dicho, ¿no? Las plantas. Abastecimiento de nutrientes y agua. En unos agroecosistemas las plantas reciben fertilizantes o abonos, usualmente son irrigadas. Sí, en un ecosistema natural todo lo contrario, o sea, no hay aplicación de nada, ellas sobreviven con lo que está en el suelo. Aunque, como ustedes sabrán, como no hay intervención del hombre, no hay erosión, no hay desgaste de materia, el suelo por lo general va a ser rico en nutrientes. Así que eso sería un punto a favor. Lo que es aparición de plagas y enfermedades, en un agroecosistema esto es normal, regularmente siempre va a haber plagas. Si yo siembro peor monocultivo, con mucha más razón, si yo siembro una sola especie, porque va a haber una mayor diseminación de un insecto y todo lo demás. En cambio, en un ecosistema natural ocurren ocasionalmente, porque no es que no ocurren. Existen algunas plagas que se pueden llegar, por ejemplo, las langostas, que si llegan ellas a un bosque y tienen hambre, van a devorarse todo lo que encuentran a su paso. Pero sí existen plagas, pero por lo general no es siempre. Muy ocasionalmente puede existir una plaga en un ecosistema natural. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un cultivo de espárragos ya grandes. Aquí un inicio, cuando recién se comienza a sembrar. Y este unas plantas pequeñas, cuando recién están creciendo, ¿no? Para que vean que... Bueno, aquí les explico un poco esto que pasó. Chavimochi es es la congruencia de varios, ¿cómo se llamaría? Serían, bueno, es la congruencia de estados pequeños así de, de Perú, de la costa, y ahí viene el nombre, ¿no? Chao, Virú, Moquegua y Chiclayo. Mochi, tiene que ver esos cuatro valles, ¿no? Serían estos cuatro valles de la costa peruana se unen. Y bueno, para explicarles un poco, la costa peruana es puro desierto. Yo algo se les fomentaba en clase. Y por eso no hay corredores biológicos. ¿Qué es un corredor biológico? Donde yo voy en la carretera y yo veo monte, 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 o veo alguna casa, ¿ya? Pero por lo general siempre voy a ver vegetación. En cambio, allá es puro desierto, no se ve nada. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a sembrar. Pero ya en los años 2000, 2001 comenzó ya a verse presencia. Dijeron, no, pues mira, como aquí no hay plagas, vamos a sembrar a ver qué tal les fue. Y miren cómo sembraron en el desierto, que supuestamente no debería haber producción porque es desierto, pero hubo una producción más o menos. Así que bueno, para que me entiendan esto, ellos sembraron y después poquito a poquito comenzó a llegar la plaga. Pero cuando llegó la plaga fue casi insostenible. ¿Por qué? Porque así como no había plagas, no había controladores biológicos. Y la plaga llegó sola, no llegó con controladores biológicos. Así que con el momento de llegar, la plaga fue demasiado agresiva. Y bueno, ahí comenzaron a buscar estrategias de control. Y bueno, aquí hablaban de que se dio bastante fumagina, no había control biológico. Y después buscaron estrategias de aplicaciones de aceites, cómo hacerlo, ¿no? Para lo que era la mosca blanca, que fue uno de los grandes problemas que hubo ahí. Bemisia argentifoli. Bueno, aquí también otras prácticas que se hacen para el control de plagas. Miren, esto es una planta de maíz. ¿Cuáles son los componentes de este agroecosistema, por ejemplo? Aquí tengo yo lo que son las condiciones ambientales, que siempre tiene que ser una de las primeras cosas que tengo que ver, lo que es el factor luz, temperatura y humedad, siempre tenerlos en cuenta. Nuestras condiciones, por ejemplo, también hay que tener en cuenta lo que es precipitación, porque hay lluvias muy fuertes para que todo, ya ustedes conocen los meses de enero, febrero, hay que tener precauciones en ese sentido. Y bueno, conocer todo lo que corresponde a lo que va dentro del entorno de el maíz. Por ejemplo, yo siembro maíz, yo sé que voy a tener cogollero, voy a tener curbularia, por ejemplo.
O sea, voy a tener cierta gama de insectos que está relacionada directamente al cultivo, porque yo automáticamente hice una operación de selección. Seleccioné individuos, organismos que vayan a estar, que se alimenten de esto y esto crea automáticamente un sistema, una cadena trófica que es la cadena trófica de ese cultivo. Ya mismo vamos a ver más adelante cómo es. Bueno, y para eso tenemos que conocer también que existen también las etapas fenológicas, ¿no? Esto es un crecimiento de la planta de maíz, por ejemplo, estas etapas fenológicas son las que se encuentran. Esta es una plantación joven de maíz, ¿sí? Como lo pueden ver, las plantas están creciendo poco a poco. Eh, de aquí vamos a pasar a las siguientes etapas hasta llegar a una etapa de plantación adulta, donde ya aquí, por ejemplo, vemos todo espigado y ya las mazorcas están produciendo, ¿no? Conocer también que les decía de los insectos que pueden llegar a atacar. Este es un ejemplo clásico de Helicobacter, que es un gusano mazorquero, pero también esos pelitos que están ahí, que son los pelitos de la mazorca de maíz, que en etapas iniciales son de ese color, también los puede comer. Y acuérdense que cada pelito de estos es un grano, así que puede afectar bastante, ¿no? Así que bueno, aquí les decía yo que íbamos a ver un ejemplo de un ecosistema del algodonero. Así que aquí, por ejemplo, vemos que tomamos en cuenta las sustancias inorgánicas, pero también compuestos orgánicos. Dentro de estas sustancias inorgánicas son los elementos puros, por lo general. Y uno que otro como el agua y dióxido de carbono, pero por lo general carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, o sea, los elementos que la planta necesita. Y los compuestos orgánicos, en cambio, son, como su palabra mismo lo dice, compuestos, lo que son las proteínas, los ácidos grasos, los aminoácidos, los hidratos de carbono, los lípidos, bueno. En fin, lo que es el clima, siempre tiene que tener uno en cuenta los factores climáticos, factor abiótico en estos casos, ¿no? Donde en orden de prioridades está la temperatura, humedad y luz, ¿no? Y bueno, ya aquí vamos a ver lo que son los productores, ya hablando netamente ya de productor, va a ser la planta de algodón, y las malezas que tengan en el lugar y ciertos mohos que pueden existir. Luego ahí podemos ver también lo que son los organismos consumidores. Dentro de esto están los primarios. ¿Cuáles son los primarios? Los que se alimentan, los fitófagos, los que se alimentan de plantas. Ya ahí está, por ejemplo, Pectinophora y Alabama, que son comedores de hojas. Ya. Los secundarios, ¿cuáles son? Los que se alimentan de estos, es decir, lo que se comen a estos fitófagos. Es decir, que sería en este caso benéfico, son predadores, ¿no? En estos casos de rinacloa, ceratocapsos y todo. Los terciarios serían estos insectos que comen, entonces ya se formó una cadena trófica aquí, ¿no? Ya se comen estos otros insectos y bueno, se formó la cadena trófica. Y aparte de eso también están los descomponedores, ¿no? Yo les decía, ¿cuáles son los descomponedores? Los hongos, los virus, las bacterias, esos pequeños organismos que descomponen e incorporan lo que ya sería la materia en descomposición, ya descompuesta automáticamente al suelo, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, eh, una planta, esto es un esquema, y aquí vemos, por ejemplo, este sería el consumidor primario que se come la planta. La planta es autótrofa, genera su propio alimento. Aquí viene el consumidor primario, aquí vienen los secundarios, que son los que se alimentan de estos, y los terciarios que se alimentan de estos, inclusive también pueden alimentarse de los de acá. Así que bueno, esto ya es una relación trófica, una cadena trófica. El mismo ejemplo con otra planta. Y bueno, eso sería algo breve, asincrónico y bueno, automáticamente espero que ustedes lo vean y que estén leyendo sobre estos temas porque son temas que van directamente para el examen, estas diferenciaciones. Y esto de las cadenas tróficas que les sirva para lo que ustedes van a realizar posteriormente, que son las cajas entomológicas, el estudio de cada insecto que tienen que realizar. Así que bueno, señores, eh, para mí ha sido un gusto. Espero en otra tutoría para continuar, ¿no? Saludos.